el link al docente. El docente no hay que presentarlo porque fue presentado la semana anterior. Por tanto, y bueno, compartiendo la segunda clase, nos faltaría esta, bueno, y la que viene, ¿no? ¿Cómo le está yendo con la tarea? Maura, su micrófono puede apagarlo, Maura. Eso, gracias. ¿Cómo le está yendo con la tarea? ¿Ya la han hecho? Todavía. Doctor, buenas noches. Estamos yendo bien, nos estamos encaminando con sus orientaciones muy bien con la tarea. Muy bien, Maribel. Excelente. Eso es lo que hace falta. Bueno, hoy nuestra segunda clase. Sí, buenas noches. Sobre la tarea, sí, está bien. Lo único que me he dado cuenta es que como es un concepto, un mapa y un cuadrito de diferencias, me parece que 2 o 3 hojas máximo va a poder ser. No puede llegar a más. Sí, yo le puse máximo 10 hojas porque para ponerle, ¿no? Pero 3 hojas, 3, la que ustedes, ya, pero que no se pasen de 10. Ya, eso, gracias. Ya. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, avanzando que ustedes están puntuales. Y a ver, ¿dónde estamos? Creo que no me han compartido pantalla. Reina. Ahorita mismo lo hago, un ratito. Ya, listo. Ahora sí puede. Muy bien. Ahora sí. Ajá, exactamente. Bueno. Aquí, ahí, se está viendo, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, en la clase pasada estuvimos, vamos a recordar un poquito, viendo el concepto de evaluación, sobre qué era la evaluación, qué elementos constituían esa evaluación, de la evaluación sobre todo de los saberes, ¿no? Del saber ser, del saber hacer, del ser, de los conocimientos y cómo la evaluación tenía que ser integral, ¿no? Y había una serie de principios que había que tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación por competencia. Decíamos que si estamos dentro, ¿no?, de una educación por competencia, tenemos que evaluar por competencia. Que la evaluación por competencia es una evaluación centrada en el estudiante, ¿no? Que es flexible, que es una evaluación que tiene ciertas características, sobre todo basado en la ética, que es una evaluación que es sistemática, es continua, ¿lo ves? ¿Se recuerdan? Que además que es planificada con anticipación, y esto le da muchas ventajas tanto al docente como al estudiante, ¿no? Y que siempre en la evaluación por competencia los estudiantes tienen que conocer los criterios de desempeño y con que van a ser evaluados, ¿no? Con anticipación, y esto le da también una transparencia a la evaluación, le da una ética. Y acuérdense que la evaluación por competencia podemos nosotros diseñar en función de los conocimientos, las habilidades que tengan los estudiantes y de esa conocimios previos que tienen ellos y de las mismas habilidades podemos diseñar diferentes tipos de evaluaciones para mi grupo de estudiantes, ¿no? Y eso ayuda también a reforzar la motivación en las mismas clases. Hoy vamos a estar hablando de los modelos, de algunos modelos de evaluación, los tipos de evaluación, ya, de cómo y ese proceso de evaluación, cómo se da la parte metodológica de ese proceso de evaluación, ¿no? Pero antes quiero que ustedes vean esta lápida, que a mí me da mucha gracia, pero deja también muchas cosas, ¿no?
aquí está el profesor y están los alumnos que son animales, ¿no? Ella trae un árbol y el profesor le dice, para que la evaluación se ajusta, todos realizaremos la misma prueba, a ver, todos van a subir ese árbol, ¿no? Es decir, él dice que para que la evaluación se ajusta, todos van a subir, le va a hacer la misma prueba y todos van a subir ese árbol. ¿Qué le dice esta lámina? ¿Ya? Y miren la cantidad de alumnos acá que todos son diferentes, ¿no? ¿Qué le dice esto? Dice que no todos pueden subir al árbol, ¿no? Por ejemplo, el pez, si sale del acuario se muere. Claro. Creo que es el peor. El docente le está diciendo, para que la evaluación se ajusta, todos van a subir, todos van a hacer lo mismo, ¿no ves? ¿A qué se refiere más esto? ¿Qué más le trae a de la forma de evaluar? Buenas noches. Sí, Maura. Yo quería opinar. Sí, Maura. Yo pienso que, digamos que son los alumnos de esos animales o profesionales que tienen diferentes aptitudes. No todos pueden subir al árbol. Eso está demostrando la gráfica. Exactamente. Lo que pasa es que en la evaluación tradicional nos medían a todos con la misma vara, podríamos decir, ¿no? Entonces, todos estábamos sometidos a la misma evaluación, sabiendo que, como dice Maura, tenemos diferentes habilidades cada estudiante, ¿no ves? En un grupo, en un aula, hay estudiantes que tienen muchas facilidades de palabra y les gusta exponer, ¿no ves? Hay otro que le gusta escribir, son muy buenos escribiendo. Hay otro que le gusta hacer representaciones teatrales. Hay otro que le gusta hacer en lámina, en diapositiva. Es decir, tenemos toda esa diversidad del aula, pero ¿por qué a todos los vamos a obligar y le vamos a poner la misma evaluación? Y sabemos que el rendimiento no va a ser el mismo. O si no, ¿qué dicen ustedes? Máster, buenas noches. José. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice usted? Bueno, yo quisiera un poquito discrepar, pero en realidad yo creo que la educación tradicional en cierta forma ha ido educando, digamos, a los estudiantes paso a paso. Para eso veía niveles kinder, básico, medio, ¿no? Entonces, esta educación tenía una secuencia, digamos, ¿no? Lo que un poquito se exagera, quisiera decir, cuando mostramos este tipo de imágenes donde muestran que sí había un examen muy concreto, muy rígido, digamos, para evaluar a un nivel. Pero evidentemente ahora en los últimos tiempos hay que considerar muchos más parámetros, ¿cierto? Y es lo que está haciendo el nuevo paradigma o nuevo modelo educativo, que es por competencias. Solo eso, doctor. Muy bien, José. Sí, a muchos también no es el primer grupo, a algunos les ha chocado también la imagen y decir, no estoy de acuerdo o algo. Pero fíjense una cosa del tema de evaluación, que nosotros sufrimos con esa evaluación. Es decir, ¿por qué tenemos que evaluar a todo el mundo con el mismo instrumento? Si podemos nosotros evaluar en grupo, claro, es que tenemos ya la tradición de que el examen final y todo el mundo tenía que pasar el examen final que venía del diseño curricular, de allá del ministerio y no sé cuánto. Pero ¿por qué? En la educación por competencia, ya no, como tú dices, no caemos en esta, es decir, porque le matamos inclusive hasta la motivación, le matamos la creatividad a los mismos estudiantes, ¿no? ¿Por qué no darle esas facilidades de decir, bueno, a ustedes lo voy a evaluar de una forma, a ustedes lo voy a evaluar, o a este grupo lo voy a evaluar de una forma, ustedes que tienen esas habilidades teatrales van a hacer un teatro y entonces lo voy a evaluar.
Y el que quiere, bueno, le voy a hacer un examen escrito. Ah, no, pero lo más fácil era hacer el examen escrito para todos, pues es comodidad también para el docente. Y bueno, y era esa tendencia que teníamos y ese paradigma de que el examen final era lo más riguroso y lo más. Y sabemos que no era así porque al final era memorístico, ¿no? Todo está en dependencia de qué tipo de examen y cómo lo hacían, ¿no? Y era memorístico y se olvidaba el otro día. Entonces, esta imagen lo que se refiere a eso, de que en un aula tenemos una diversidad de alumnos, ¿no? Que no todos son iguales. ¿Sí? Sí, sí. Doctor, ¿me permite? Waldo y después Maribel. Sí, yo quería ir justamente eso lo que usted manifiesta, mi estimado máster, porque la imagen nos está representando evidentemente lo que es el sistema educativo tradicional. Exacto. Donde evidentemente no se toma en cuenta la diversidad no solamente del conocimiento de cada uno de estos animales o de las personas, sino principalmente también la diversidad de culturas que tienen estos sujetos, que tienen su propia cosmovisión y su propia forma de vida en cada uno de sus territorios. Entonces yo creo que esta evaluación del profe es injusta, ¿no? Imagínense un elefante que pueda subir a un árbol, obviamente el árbol inclusive va a sufrir claro, una rotura de una de sus ramas. Y bueno, ahí sería el ganador el mono, pues, ¿no? Porque trepa y sube los árboles. Sí. Pero yo creo que es una bonita imagen que nos invita a reflexionar principalmente que no debemos hacer una prueba vertical de arriba hacia abajo, sino en horizontalidad, viendo justamente las competencias y los conocimientos que cada ser tiene. Muy bien, Waldo, excelente. La otra compañera. Sí, doctor. Maribel. ¿Me permite? Adelante. Sí, estoy de acuerdo con la opinión, tanto con los comentarios que usted nos hacía, también de los demás compañeros. Sin embargo, doctor, que cada época que hemos estado viviendo en el aspecto educativo, ha tenido sus características, sus peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, no creo que para la época haya estado tan mal ese sistema tradicional que lo hemos pasado, seguramente que usted, yo y muchos, ¿no? Nos hemos formado de esta manera, ¿no? Pero para ver, no somos tan malos profesionales, digamos, ¿no? Entonces, para la época ha tenido sus connotaciones tanto positivas como también negativas. Ahora, lo que yo comparto plenamente con usted cuando nos decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos una evaluación? Ya el mismo estudiante viene ya preparado psicológicamente para recibir un golpe. ¿Por qué? Porque el maestro es precisamente hacemos lo que usted dice. Hacemos una evaluación tan vertical para todos, sin ver la diversidad de estudiantes que tenemos y con los diferentes problemas que se nos vienen. A veces los maestros solamente solemos decir, por flojo no estás rindiendo, por flojo, pero a veces no es así, doctor. Tienen problemas familiares, económicos, en la edad hasta amorosos, entonces que nosotros los maestros no sabemos comprender, pero me imagino que para la época, esta educación tradicional, pienso de que, bueno, seguramente lo han aceptado porque recordará tal vez usted o no sé, en mi medio, por ejemplo, hasta el papá decía a la maestra, ¿no? Lo va a agarrar de su oreja, así, ¿no? Le decía, y bueno, y el maestro a veces hasta con la regla nos daba en las manos, ¿no, doctor? Sí, sí, ese era, yo creo que hasta mi época viví eso, ya después de mi generación ya no lo vivieron ya. Pero sí, Maribel, evidentemente estamos hablando del proceso de evaluación, ¿no? ¿Y qué pasa? Me decían algunos alumnos en los otros cursos, me decían, pero claro, pero ¿cómo puedo yo evaluar diferente cuando tengo un aula en la universidad? Cuando tengo un aula 100 personas, 100 alumnos, ¿no? Ahí se complica, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí se complica. Pero ¿qué pasa? Que ahora nos apoyamos en la tecnología, ¿no? Nos apoyamos en la tecnología que ahora, es decir, los medios tecnológicos, la parte virtual y la parte nos apoya muchísimo en eso
para nosotros poder hacer diferentes y utilizar diferentes didácticas para poder evaluar. Una de las cosas que decía Maribel también, y que a veces los docentes cometemos el error, y es de no conocer a los alumnos, y eso es lo que vamos a hablar hoy, la evaluación diagnóstica, que es tan importante, ¿no? Al inicio, la evaluación diagnóstica al inicio del curso, que a veces muchos maestros docentes no lo toman en cuenta, pero no sabemos, no conocemos a nuestros estudiantes, ¿no? Y tenemos que dedicarle tiempo a esa evaluación diagnóstica porque es importante, tanto al inicio del curso como en cada clase que tenemos que hacer evaluación diagnóstica, ¿no? Para conocerlo, para conocer cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ¿no ves? Cuáles son sus habilidades, y eso es importante. Y de eso vamos a estar hablando más adelante, ¿no? Pero bueno, esa era la imagen que era la educación tradicional. Lo que pasa es que muchos, Maribel, muchos docentes en este siglo XXI siguen utilizando del siglo pasado, ¿no? En la evaluación, que ya sea por flojera, ya sea porque todavía siguen en ese y piensan que esa evaluación, además que si no hacen esa evaluación rigurosa, entonces le van a decir, no es buen docente, tienen que suspender o desaprobar 50 alumnos para decir qué bueno es el docente, ¿no? Entonces, eso en estos tiempos ya ha cambiado. Ya tenemos otros estudiantes, tenemos otras metodologías, tenemos otros paradigmas, entonces hay que cambiar, pero hay muchos que siguen todavía con eso del pasado, ¿no? El examen final, el examen, y traumatizan a los estudiantes desde el inicio con que, acuérdense, eso va a ir al examen final, ¿no? Y para el examen final ya verán, entonces empiezan a traumatizar a los estudiantes, y no tiene que ser así, no tiene que ser así porque, como dice aquí en la lámina, dice en la lámina que, si vieron ahí, la evaluación es un proceso y no un suceso, y además la evaluación siempre será un medio y nunca un fin, ¿no? Y esto es importante que lo tengan. No sé si ustedes han visto, y quiero que lo busquen en internet y lo vean, no sé si ya se lo comenté, del video Un crimen llamado educación. ¿Alguien lo ha visto? De Jürgen Klaren, que es boliviano. Bueno, nacido boliviano, pero vive, él es un neurocientífico. Se llama Un crimen llamado educación. El video lo está en YouTube y dura 1 hora y media por lo menos. Y él hace una investigación a raíz de que su hija fue a caer por depresión a un hospital por el tema de evaluación. Le salió mal en una evaluación y se deprimió tanto que hubo que internarla. Y a raíz de eso empezó a hacer una investigación aquí en Bolivia, en Estados Unidos, en México, en Europa, España, en Finlandia, sobre el tema de la educación y sobre todo de la evaluación también. Yo se lo recomiendo. No sé si alguien de los que está acá lo ha visto. Un crimen llamado educación. Está muy bueno. Véanlo, búsquenlo. Perdón, ¿es tipo película o documental? Es un documental con él, que él hace, Jürgen Klaren, y es neurocientífico, y es muy bueno porque reúne expertos de todos los países. ¿Sí? Gracias. Allá. Búsquelo y véanlo, porque está muy interesante, te deja mucho que decir, ¿no? Y a veces te quedas preocupadísimo con el video, ¿no? De las cosas que pasan aquí en Bolivia, porque acá en México, en Colombia, en Estados Unidos y en Europa. Él va a todos los países haciendo esa recolección de información, ¿no? Bien interesante. Entonces, véanlo. Bueno, ya vamos a pasar de la lámina y vamos a entrar, era para reactivar que ustedes vean y bueno, vean el tema de la evaluación tradicional y la evaluación por competencia, cómo está relacionada. Y aquí vamos a ver algunas ventajas que presenta la evaluación por competencia, ¿sí? Para la enseñanza, es decir, para el docente y para el estudiante. ¿Ya?
Para la enseñanza, que sea para los docentes, el profesor puede identificar las áreas de instrucción que necesitan mejora cuando realiza esta evaluación por competencia. El docente puede constatar la competencia lograda por los alumnos a nivel personal y grupal también, y aporta evidencia de habilidades, destrezas y los logros alcanzados en función de los objetivos planteados y de las competencias que van a desarrollar. Y para el estudiante, para el aprendizaje mejora cuando el estudiante sabe claramente lo que se espera de él. ¿Sí? Esto es importante. Por eso decíamos que siempre la evaluación por competencia, el estudiante tiene que conocer con anticipación lo que se espera de él. Y además esto motiva al alumno al saber cómo se evaluará su desempeño, cómo van a evaluar. Aquí no hay nada al azar, no hay invento del docente, de que de un momento a otro se apareció una evaluación, sino que ya el alumno sabe que ese docente cómo trabaja y cómo tiene planificado, organizada su evaluación. Y ayuda también al alumno a determinar su propio progreso y así identificar sus áreas fuertes, sus áreas débiles, porque además en la evaluación por competencia hay autoevaluación también y hay instrumentos para hacer autoevaluación, pero no autoevaluación esa que ponían acá, no sé, en algunos colegios, universidades, que le decían a los alumnos, autoevalúense, y ellos se ponían 100, listo, ¿no? Sino que en la autoevaluación, en la educación por competencia, es planificada también y es organizada por el docente, ¿no? Y le enseña a los alumnos para que ellos sepan cómo autoevaluarse y las cosas que tienen que autoevaluarse. No solamente es así, pónganse la evaluación. Y bueno, y a los alumnos les permite conocer las competencias logradas y los puntos débiles de qué es lo que debe mejorar en su progreso de aprendizaje, ¿no? Estas son algunas de las ventajas que ustedes van a ver después y van a comparar la educación tradicional con la educación por competencia. Para evaluar por competencia es necesario, entonces, resumiendo eso, definir previamente y de manera rigurosa la competencia. Acuérdense que la competencia que se va a evaluar, ¿no ve? Que esa competencia que se va a evaluar tiene que tener relación con los objetivos de tu clase, de tu unidad, de lo que va a hacer, ¿no? Y los criterios con los que se juzgará la ejecución o desempeño. Eso tiene que estar definido, la competencia y los criterios que van a ejecutar con lo que yo voy a evaluar para ver el desempeño de los estudiantes. Entonces tiene que estar la competencia bien clara y esos criterios bien establecidos, que eso lo tienen que conocer los estudiantes con anticipación. ¿Sí? ¿Qué debe ser medido al evaluar por competencia? Bueno, ya ustedes lo saben. Los saberes, ¿no es? Conocimiento, actitudes y habilidades. Y los desempeños involucrados en estos, en el dominio de la competencia, de todo ello. Y esto hay que verlo, le decía en la clase pasada, como una unidad. ¿Sí? Y yo no le puedo dar más peso a la evaluación, al conocimiento, o no le puedo dar más peso a las habilidades. Es decir, todo es importante, ¿no ves? Tanto el conocimiento, las actitudes y las habilidades. Es decir, todo tiene un peso en la evaluación. No, ya tú sabes más, pero no lo sabes hacer, entonces eso tiene que ser distribuido con un criterio bien uniforme para que sea una unidad, ¿no ves? Entonces, vamos a referirnos ahora a la evaluación del conocimiento, qué es lo que hay que evaluar en la parte del conocimiento, de las actitudes y en la evaluación de las ejecuciones. Ya, vamos a verlo uno por uno. La evaluación del conocimiento es una competencia, ¿no? En el modelo de evaluación por competencia, como dice acá, no desvaloriza la importancia del conocimiento, es decir, que el conocimiento es re importante porque tú tienes que saber aplicarlo después, ¿no ves? Y verlo para cómo poder utilizar ese conocimiento en la práctica, ¿no? Entonces, es importante en la educación por competencia la adquisición del conocimiento, ¿ya? Pero acuérdense que decíamos en la clase pasada, eran 3 palabras. Cuando nosotros vamos a dar una materia de no atiborrarlo de tanta información, ¿a dónde hay que ir para que la competencia sea mínima? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que había que darle? ¿No se acuerdan? Lo mínimo
lo suficiente, lo Y lo necesario. necesario. Exacto. ¿No ves? Lo mínimo suficiente es necesario. Pero claro que el alumno no puede quedarse ahí solamente con eso. Él tiene que ampliar su conocimiento. Pero nosotros estamos para la competencia para aprobar esa competencia, lo mínimo tiene que saber lo mínimo suficiente y necesario para esa competencia. Después tiene que ampliarlo, ¿no ves? Se puede poner a los alumnos en situaciones en las cuales se requiere comprenda, apliquen, analicen, sinteticen y emitan juicios evaluativos sobre los datos e información que se esté tratando. Y esto es importante porque ahora hay tanta, pero tanta información, ¿sí?, que nosotros tenemos que enseñar a los alumnos a que ellos puedan analizar, discriminar, sintetizar, emitir juicio, porque hay, de un mismo contenido pueden haber diferentes tipos de autores, ¿no ves? Y está el autor principal y hay críticos del autor, y si tú empiezas a leer el crítico del autor general y no lo has leído al autor que escribió y que investigó, entonces ya estás perdiendo por el camino, ¿no? Y tomando posición sobre cosas que todavía tú no te puedes hacer tener una información cabal, ¿no ves? Entonces hay que enseñar a los alumnos. Acuérdense que lo principal en la educación también por competencia es enseñar a aprender a los estudiantes, ¿no ves? Que para que puedan aprender solos después. Y eso, en eso nos tenemos que transformar nosotros, en ese tutores, en esos orientadores del proceso, es decir, esta es la información, cómo lo puedes analizar, sintetizar, criticar, y de ahí tenemos que formar alumnos con críticos, ¿no? Reflexivos, que analicen, que sepan aplicar ese conocimiento que lo tienen, porque hay muchos que tienen el conocimiento, pero no lo saben aplicar. Y eso es importante. Por otra parte, la parte del desempeño afectivo, las actitudes, ¿no? En el aprender hay mucho más que simplemente la adquisición de conocimiento y de procedimientos para hacer las cosas. También los estudiantes deben ser capaces de demostrar actitudes, comportamiento y la vivencia de valores que lo ayudará a ser personas competentes y satisfechas, ¿no? Creo que esta parte en la educación superior la habíamos dejado un poco así atrás, por no decir olvidada, pero sí atrás, y nos dedicamos más a la parte del conocimiento y de las habilidades, ¿no? Que supiera el ingeniero tenía que saber, y el médico tenía que mucho conocimiento sobre el tema y saber a operar, pero bueno, y dejamos un poco la parte del desempeño afectivo, las actitudes, como que no era importante a la hora de evaluar, ¿no? También, y nos ha demostrado en esta pandemia y todo lo que nos ha demostrado que es importantísimo la parte afectiva y de las actitudes de los profesionales y de nuestros estudiantes formar eso, ¿ya? Para que sean personas íntegras en la sociedad, que no haya corrupción, que no haya robo, que no haya, que haya trabajo en equipo, o si no, ¿qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo o no? Sí, buenas noches. Florinda, buenas noches. Muy bueno las formas de evaluación que la competencia, ¿no? O sea, a veces, como dijo hace rato, lo traumatizamos o lo matamos, la motivación, todo eso. Entonces aquí, creatividad, todo eso. O sea, uno, hoy en día la palabra competencia uno puede pensar y tiene derecho de pensar de cualquier forma uno, ¿no? Pero aquí un poquito para que sea más provechoso, que no suela ser traumático o matador, está muy bien que la competencia que sea en formar valores buenos, como actitud, como todo eso, ¿no? Me estaba haciendo pensar muy bueno para calificar en qué cosas estamos, hasta los profesionales, todo estamos, o sea,
emocionalmente en ahí, o sea, para calificar y pensar ese es su dibujo, su viñeta o el anterior imagen, ¿no? Entonces, cada pronunciación, cada idea o pensamiento, uno ya puede calificar cómo está emocionalmente, mentalmente, bajo, alto, sano o afectado con estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pero de todas maneras todos tenemos derecho a pensar libre. Eso sería. Muy bien, Florinda. Pero fíjense, hay sí, Licenciado, va a disculpar. Buenas diga, noches, tenga usted. Muy buenas noches. Sí, quería hacer un comentario breve, ¿no? Según lo que mencionabas respecto a la evaluación y a este tema específico de las actitudes. Si bien estamos hablando de evaluación, tal vez usted, licenciado, me puede mejorar el pensamiento o corroborar en cuanto a también la motivación a desarrollar esta aptitud en los estudiantes. Mire, yo he tenido experiencias con compañeros, ¿no? En la universidad, por ejemplo, que eran muy metidos en el estudio de la teoría como tal, pero no demostraban actitudes. Y lamentablemente ya en el ámbito laboral es donde tropiezan, ¿no? Lamentablemente ahí es donde no pueden salir adelante. Tienen todo el conocimiento, pero no pueden tener esas aptitudes para poder aplicar en el ámbito laboral. Ya uno va adquiriendo el currículum no solamente en los títulos, sino también en las aptitudes que uno tiene para con el trabajo, desarrollarlo, trabajar en equipo y tantas cosas, ¿no? Que las diferentes empresas y uno que quiere tal vez llegar a ser empresario necesita desarrollar. Entonces, no solamente, ¿no? La evaluación, lógicamente, la motivación para que desarrollen esta aptitud, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, licenciado. Sí, excelente, excelente. Pero fíjese, Diego, para nosotros lograr la motivación en los estudiantes, primero tenemos que nosotros como docentes estar motivados, ¿no? Porque acuérdense que nosotros somos las neuronas espejo, ¿no? Los estudiantes se ven reflejados en nosotros. Y el día que nada más nosotros cometemos un errorcito, ahí mismo nos lo están. Acuérdense que nosotros somos uno, pero ellos son como 50, digamos, y nos están evaluando, aunque ustedes no lo crean. El día que lleguemos tarde a clase, que no pasemos, ¿qué le voy a dar, evaluar yo en el tema de actitud, en el tema de valores? Si llego tarde, después me voy a tomar con ellos a una parrillada y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, nosotros somos el reflejo de esos estudiantes y por lo tanto tenemos que mantener un desempeño también en nuestras actitudes y nuestra motivación para que, si nosotros no estamos motivados, imagínate ellos cómo pueden estar si ven eso, ¿no? Y lógicamente tenemos que incentivar en nuestras clases la parte de motivación y creatividad. Y eso va también en la parte de la evaluación, ¿no? Que sean evaluaciones creativas, ¿no? Donde nosotros rescatemos como docentes esa creatividad de ellos, ¿no? Y podamos evaluarla. Y esa es la flexibilidad de la evaluación en la educación por competencia. A mí me apasiona todo este tema porque, bueno, siempre he sido docente hace ya como más de 25 años y conozco ciertas experiencias en este sector. Nosotros vamos a ver, en la clase que viene, vamos a ver un instrumento de evaluación para evaluar actitud, ¿sí? Hay instrumentos para evaluarlo y lo tenemos que hacer y tenemos que evaluarlo y tenemos que acostumbrar a nuestros estudiantes que siempre lo vamos a estar evaluando en el tema de actitud, porque no solamente en la parte del conocimiento, no solamente en la parte de habilidades, ¿no? Si ya ellos saben que me van a evaluar conocimiento, que me van a evaluar actitudes, que me van a evaluar habilidades, ya ellos lo estamos trabajando también. Pero hay muchos docentes que no les preocupa esa parte, ¿no? Y lo dejan así y caen lo que usted decía, Diego, de profesionales que después salen y empiezan a tener problemas. Que yo conozco muchísimos amigos míos que tienen un conocimiento excelente sobre un tema específico, pero no saben cómo relacionarse con los grupos de personas, no saben cómo transmitir y relacionarse y chocan, ¿no? Que me han dicho, oye, tu amigo sabrá mucho, pero es un pesado, no lo queremos aquí, ¿no?
Y eso ha pasado y pasa, ¿no? Por el tema este de, bueno, el tema de valores y el tema de actitudes es un tema también, bueno, sobre todo el de valores también complejo, que sería un diplomado también aparte. Pero tenemos que hacer, resumiendo, la evaluación de desempeño y actitudes también, ¿no? Que ellos puedan ver cómo se ven ellos con ese conocimiento ante el entorno, ¿no? Y los comportamientos, para que nosotros podamos formar personas competentes y satisfechas, íntegras, ¿no? Que es lo que queremos, que es lo que no hace falta en esta sociedad ahora, ¿no? Entonces, después en la próxima clase, repito, vamos a tener un instrumento para ver cómo nosotros podemos evaluar el tema de valores o de actitudes, ¿ok? Bueno, aquí seguimos con esto. El dominio afectivo está conformado por actitudes, sentimientos, comportamientos y valores, ¿no? Que son una parte muy importante del aprendizaje, que a veces son complejas porque trabajamos con personas, ¿no? Yo siempre le digo que nosotros los educadores, o sea, es el trabajo más complejo porque trabajamos en un aula, tenemos 100 a veces que son aulas de la universidad y son 100 personas que son diferentes, que tienen diferentes actitudes, comportamientos, sentimientos, que tienen diferentes valores, ¿no? Y nosotros tenemos que lidiar con eso. Tenemos que enfrentarnos y tratar de comprender. Entonces es una labor bastante ardua, ¿no ves? Y compleja. Y compleja porque son cosas subjetivas que vienen de personas de diferentes lugares con problemas de casa, problemas económicos, problemas. Imagínense, y nosotros tenemos que enfrentarnos a eso y tratar de ayudar y entender. Entonces, nosotros como docentes nos convertimos además en docente de la materia, en psicólogo, en amigo, en todo nos convertimos, ¿no? Y es una labor que, verdad, meritoria. Y por eso estamos felices de ser docentes. Entonces, al trabajar con el dominio afectivo y actitudinales, tendremos que utilizar actividades que describan el tipo de conducta del estudiante. ¿Qué conducta queremos nosotros que realice? Lo que se espera que haga como evidencia o demostración de la actitud o del valor deseado, ¿no? Ya eso nosotros lo vamos a hacer en el instrumento que nosotros diseñemos. ¿Cuál es la conducta que queremos esperada de ese estudiante? ¿Ya? Y para eso, ¿en qué actividades tienes que hacer? Y vemos que él demuestre con una evidencia clara qué actitud, ya sea en un trabajo en equipo, ya sea en una que llegue puntual, que comparta los conocimientos, etcétera, etcétera. Depende de la actividad que vaya a realizar, ¿no? Entonces, eso es importante y de hacerlo siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces en una universidad o una institución, yo como docente lo hago, pero el otro docente no lo hace, ¿no? Y entonces los chicos entran en conflicto también porque dicen, bueno, ¿por qué usted me evalúa esto y el otro docente no me evalúa? Entonces pónganse de acuerdo, ¿no? Y a veces pasa eso también. Entonces tenemos que hablar todos los docentes, toda la institución, tenemos que hablar el mismo lenguaje y organizado y charlar para que todo funcione bien y los estudiantes se vean que se vea que la institución está organizada en el sistema de evaluación, de las competencias, de qué es lo que se espera de ellos. Entonces ya ahí hay un aporte también de la institución, ¿no? La evaluación de las ejecuciones. Esta es importante también, ¿no? Porque al evaluar desempeño o ejecuciones tenemos que decidir qué es lo que tendrá que hacer el estudiante para demostrar su desempeño en una tarea y que se pueda verificar, ¿no ven? Y que se pueda verificar. Bueno, en algunas profesiones, la parte de laboratorio, los talleres, ahí ya hay más evidencia. En otras hay que ver qué ejecuciones y qué actividades, tareas vamos a darle para poder verificar, ¿no? Pero siempre hay que hacerlo. La tarea a ejecutar puede plantearse como desempeño, el cual tiene que contar con dos elementos. Las condiciones bajo las cuales la tarea debe ejecutarse, ¿no? Eso tiene que quedar claro ahí en la evaluación. Las condiciones bajo las cuales la tarea se va a ejecutar
y el grado de eficiencia o nivel mínimo de dominio que el estudiante debe demostrar como evidencia en su desempeño, que lo llamamos el criterio o estándar de desempeño, ¿no? El nivel mínimo de dominio. Y eso, para que la competencia, él pueda adquirir la competencia, hay un nivel mínimo de dominio, ¿no ves? De ahí para abajo no tiene la competencia. De ahí para arriba, bueno, tiene la competencia y tienen que quedar claros bajo qué condiciones va a realizar la tarea. Eso lo tiene que conocer el estudiante con anticipación también. Para hacer esto, bueno, hay pruebas de desempeño y cuando le digo pruebas, no solamente la prueba, el examen escrito, ¿no? La prueba es todo, ¿no ves? Hablábamos en la clase pasada, la prueba puede ser algo que te demuestre cómo y que te dé prueba de desempeño que tiene la habilidad para realizar esa actividad, esa tarea, ¿no? Entonces la prueba es una estrategia de evaluación más apropiada para determinar si los estudiantes han logrado el dominio de una competencia. Ya, bueno, se pueden hacer, ya decía hace rato, que hay pruebas, sobre todo que tienen más evidencia en la parte de algunas profesiones, en la parte del laboratorio, en la parte del taller. El punto esencial de esta prueba está puesto en los estándares, los criterios explícitos que el estudiante debe lograr, ¿sí? Los criterios que el estudiante debe lograr. Y eso lo vamos a ver en los instrumentos como a la hora de elaborar. También, a medida que el estudiante ejecuta la tarea, se observa y se evalúa el procedimiento seguido. Al concluir la prueba, se evalúa también el producto final, ¿no ves? Es decir, evaluamos el procedimiento, si ha aplicado bien el conocimiento, los procedimientos en cada una de las profesiones, ¿no? De la tarea, y también evaluamos la calidad del producto final, ¿sí? Eso lo vamos a ver con los instrumentos, con el diseño de los instrumentos. Entonces, ¿qué se evalúa con una prueba de desempeño? Bueno, se evalúa la ejecución y el producto o resultado. ¿Lo ves? Ya le dije. A través de los criterios estándar a lograr. El nivel psicomotor, la ejecución de la actividad conforme a los estándares definidos y los conocimientos y las actitudes. Aquí ya lo evaluamos todo. ¿Lo ves? Lo evaluamos todo, pero ya estamos evaluando actitudes, conocimientos, estamos evaluando habilidades, estamos evaluando la ejecución, el producto del resultado. Y ahí ya tenemos una prueba de desempeño bien elaborada con los instrumentos. Los logros de desempeño que son, bueno, los logros de desempeño son instrumentos que fijan los criterios para medir objetivamente el cambio que se produce en el conocimiento, la destreza, las habilidades y las actitudes del estudiante en relación a una determinada competencia. ¿Qué elemento debe especificar en el logro del desempeño? Bueno, esto lo estoy repitiendo. Perdón. Ya, lo estaba repitiendo. Vamos a ver aquí un resumen de lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿sí? Sobre estos elementos que vimos anteriormente. Vamos a ver. Te invitamos a reflexionar acerca de los elementos centrales de un proceso de evaluación. La evaluación es una forma de conocimiento que intenta modificar la realidad. Como la realidad tiene múltiples facetas, la representamos con un puzzle. Tú sabes que nuestro conocimiento de la realidad es solo una aproximación parcial. Entre ella y nosotros existe una barrera. No tenemos acceso directo a ella. Esto mismo ocurre con lo que evaluamos en la educación. No tenemos acceso directo a los conocimientos de los alumnos o a las capacidades y actitudes del profesor. En fin, ahora sabes que la realidad es en sí opaca. Por esta opacidad, necesitamos abrir ventanas hacia la realidad a través de aspectos que denominamos evidencia empírica. Por ejemplo, pruebas que responde el estudiante, producciones escritas por ellos, registros de observación del trabajo de profesores o resultados de encuestas de opinión sobre el funcionamiento de las escuelas. Es importante destacar que las evidencias empíricas pueden ser cuantitativas y cualitativas. Sin embargo, antes de construir instrumentos de evaluación, necesitamos definir y valorar los aspectos de la realidad que vamos a observar. A esto lo llamaremos referentes o criterios.
Por ejemplo, para evaluar el aprendizaje en matemáticas, necesitamos primero definir qué esperamos que sepan y sean capaces de hacer los estudiantes en matemáticas. Si vamos a evaluar una producción escrita, necesitamos definir qué aspectos de la misma son importantes. Si precisas evaluar un espacio educativo, deberás puntualizar los aspectos relevantes que lo definen como un centro de calidad. El referente es la definición conceptual y valorativa de aquello que pretendemos evaluar. El acto de evaluar, en esencia, consiste en contrastar la evidencia empírica con el conjunto de referentes o criterios que se han definido. En un proceso de evaluación sistemático, los referentes o criterios deben ser explícitos y exhaustivos. Como resultado de la contrastación entre evidencia empírica y referentes, surgen nuevas comprensiones y valoraciones de la realidad evaluada. Esto ocurre cuando comparamos lo que el estudiante hizo con lo que se espera sea capaz de hacer. Ten en cuenta que el referente cumple dos funciones centrales. Por una parte, orienta la construcción de instrumentos de evaluación. Por otra, es la fuente para nuevas valoraciones y nuevas comprensiones. La evaluación no finaliza con la nueva comprensión de la realidad. Lo esencial es influir sobre la realidad y modificarla. La evaluación tiene consecuencias sobre la realidad. Por ejemplo, se tendrá que llevar a cabo una intervención didáctica para ayudar al estudiante a superar sus dificultades de aprendizaje, o se le asignará una calificación para la aprobación de un determinado curso. Es importante recordar que cuando las consecuencias o decisiones van en el sentido de mejora, estamos frente a una evaluación formativa. Y cuando la consecuencia es una calificación o nota, estamos ante una evaluación sumativa. En todos los casos, el tipo de consecuencias está relacionado con los propósitos o finalidades de la evaluación. Para finalizar, revisemos juntos los pasos a seguir para diseñar una evaluación. 1. Seleccionar qué aspecto de la realidad voy a evaluar. 2. Clarificar los propósitos de la evaluación. ¿Para qué lo haré? ¿Qué tipo de decisiones voy a tomar? ¿O qué consecuencias va a tener? 3. Explicitar el referente y los criterios de valoración. 4. Elaborar y aplicar los instrumentos de recolección de información o evidencia empírica. 5. Contrastar la evidencia empírica con el referente. 6. Construir una nueva comprensión o valoración de la realidad evaluada. 7. Tomar decisiones o actuar sobre la realidad en función de esta nueva comprensión o valoración. Esperamos que esta visualización te provea de nuevas herramientas para mejorar el diseño y concepto de tus evaluaciones. Hasta pronto. Bueno, ahí ya vimos un resumen, ¿no? Ustedes después lo van a ver con calma de nuevo y habló de la evaluación, sumativa y la evaluación sumativa, bueno, no habló de la evaluación diagnóstica, pero sí vamos a hablar después de esto que veamos los principales modelos, vamos a hablar de los tipos de evaluación, ¿no? Y de la importancia y las características que tienen y cómo utilizarlo. Y sobre todo, bueno, en la importancia que tienen en la educación y en la evaluación por competencia. Bueno, vamos a ver los principales modelos de evaluación. Y le digo principales porque, bueno, hay muchos modelos de evaluación, pero se centran en estos tres modelos fundamentales que están relacionados y que de ahí nace la evaluación basada en competencia, ¿no? El modelo conductista, el cognitivista y el constructivista. Y bueno, ahora hay otro modelo que ha nacido hace muy poco, ¿no? Que vamos a ver después, vamos a hablar de él. Para hacerle un resumen de esto y no marearlo tanto con estos modelos, vamos a ver el video que lo explica muy bien sobre los modelos. En el ámbito de la educación existen varios referentes teóricos enmarcados en los paradigmas psicopedagógicos: el conductista, el humanista, el cognitivo, el sociocultural y el constructivismo. En este recurso revisaremos los modelos o propuestas metodológicas para la evaluación del aprendizaje que se desprenden de tres de estos paradigmas. Para entender mejor sus acercamientos en lo referente a la evaluación del aprendizaje,
es importante reconocer de manera general los postulados en los que se fundamentan estos tres paradigmas, que tienen sus bases epistemológicas en la psicología. Iniciemos con el conductismo. Este paradigma educativo es el que mayor tradición ha tenido y fue el más relevante hasta los años 60. Su propuesta se basa en el reconocimiento de la conexión existente entre estímulos y respuestas. Por ello, se entiende el aprendizaje como un proceso mecánico. Por esta razón, su principal desarrollo es la tecnología pedagógica con avances como las máquinas de enseñar, la enseñanza programada, la instrucción individualizada o los objetivos operativos. Desde esta perspectiva, se considera al estudiante como una tabla rasa, lo que quiere decir que no aporta nada al proceso teniendo un papel pasivo, y por ende espera que el profesor le entregue información y asigne tareas, siendo estos estímulos los que permiten el aprendizaje. Sus máximos representantes son Pavlov, John Watson y Skinner. Pasemos ahora al cognitivismo. Esta teoría del aprendizaje admite que en el aprendizaje convergen una serie de asociaciones que se establecen en la proximidad con otras personas. Reconoce que existen acciones internas del individuo que dan significado a los estímulos percibidos y que en la interacción de ambos se produce el aprendizaje. En este escenario, el estudiante ocupa un papel activo en los procesos de aprendizaje y hace parte de las funciones del docente el desarrollar en el estudiante las habilidades necesarias para que pueda aprender. Sus principales representantes son Dewey, Jean Piaget y Vygotsky. El constructivismo es el último de los paradigmas del aprendizaje que abordaremos en este recurso. El estudiante construye el conocimiento de manera activa y cada información percibida solo adquiere significado cuando se relaciona con el contexto previo. Así las cosas, la interacción y el contexto social tienen una fuerte influencia en la construcción de significado. En otras palabras, el estudiante aprende en el momento en el que integra la información que recibe a su experiencia. Dado que se privilegia la interacción entre los estudiantes y sus entornos, sostiene que el aprendizaje se construye de manera colectiva. No obstante, el estudiante es autónomo y es responsable de su proceso de aprendizaje. Este movimiento está representado por Piaget, Vygotsky y Montessori. Ahora pasaremos a reconocer cómo se entiende la evaluación del aprendizaje en cada una de estas corrientes de pensamiento. La evaluación en el conductismo. Entendiendo que desde esta perspectiva se considera que el aprendizaje es la respuesta adecuada a un estímulo, la evaluación consiste en la realización de preguntas que pueden ser calificadas como buenas o incorrectas solamente. Por esta razón, la evaluación se centra en el final del proceso de enseñanza-aprendizaje y realmente lo que logra es validar la memorización de determinados conceptos o elementos. En este enfoque, se parte de la idea de que todos los estudiantes son iguales y considerando que todos reciben la misma información del docente, entonces pueden ser evaluados de la misma manera. Por ello, la valoración se hace en función de los porcentajes obtenidos y solamente importan aquellos resultados que puedan ser observables. Bajo este paradigma, cuando el estudiante tiene un desacierto, no se propone una nueva estrategia para el aprendizaje, sino que se le condiciona a la repetición del estímulo o lección impartida. En el caso del paradigma cognitivista, la evaluación se centra en la valoración de tres componentes: los contenidos declarativos, el saber; los contenidos procedimentales, saber hacer; y los aspectos actitudinales, saber ser. Dinámica que también es reconocida bajo el concepto de evaluación por competencias. En este sentido, desde esta teoría del aprendizaje, se hace importante evaluar el proceso del estudiante en el desarrollo de un producto. Para este caso, se utilizan como mecanismos para la evaluación actividades que requieran la aplicación de conceptos, por ejemplo, el desarrollo de un experimento. En la teoría del aprendizaje constructivista se privilegia la evaluación formativa. Es decir, que se parte del error cometido por el estudiante como fuente de aprendizaje y como elemento clave para que el docente pueda guiarlo y así alcanzar el objetivo.
Uno de los factores diferenciales del modelo de evaluación propuesto desde este paradigma es que la valoración no se encuentra solo en manos de los docentes. Los estudiantes cuentan con herramientas que les permiten adquirir habilidades para la autoevaluación y la evaluación de sus pares. En este escenario, no existe un tipo de herramienta de evaluación por excelencia. Cualquiera puede ser utilizada de acuerdo a las características de la actividad a desarrollar. Bueno, aquí ya han visto en este video de estos tres modelos importantes. ¿Cuál es el que más se relaciona con la evaluación por competencia? Bueno, del conductismo y el constructivismo, ¿no? Que están ahí entre los dos en esa transición, ¿no? Y ahora ha aparecido un nuevo modelo. ¿Algunos saben cuál es el nuevo modelo? Nuevo modelo educativo ahora hay. Sociocomunitario productivo, doctor. No, ese es antiguo ya. ¿Se refiere al conectivismo? ¿Ah? Buenas noches, ¿se refiere al conectivismo? Eso, Jacqueline, muy bien, el conectivismo. Sí, porque es un modelo que salió hace muy poco ahora, ¿no? El conectivismo. Y busquen en internet para que puedan ampliar un poquito más sobre el tema del conectivismo, que ya como su nombre lo dice, ¿no ve? Que estamos en la era y en esta clase virtual, que es parte, usando la plataforma, es parte de ese conectivismo, ¿no? Que está empezando ahora prácticamente y eso va a seguir. Y ya sabemos que ese modelo se va a empezar a aplicar y ya se está aplicando. Y bueno, con todo, como todo bebé que está creciendo, ¿no? Pero ya hay el nuevo modelo, ya apareció, ya está, que es el conectivismo. Entonces búsquenlo en internet. Pero bueno, para la educación por competencia, me imagino que también vamos a utilizar el conectivismo, el constructivismo y el cognitivismo. Lo vamos a utilizar porque estamos evaluando en función a estos modelos. Y como dice acá, en fin, poder identificar dónde está centrado el enfoque permitirá corregir errores en el proceso evaluativo de competencia y permitirá poder orientar las estrategias y evaluar por competencia de una perspectiva integradora, que es lo que queremos. Fíjense, muchas universidades siguen con modelos, con el enfoque histórico-lógico, ya, que están utilizando y no están utilizando la evaluación, el modelo por competencia, ya, y están haciendo ahora ese tránsito. Por ejemplo, acá la Juan Misael Saracho en Tarija está empezando a hacer el tránsito al modelo por competencia, ¿no? Que eso es complejo, y le digo, no es solamente la parte del docente, es la parte de diseño curricular, el docente, la preparación, la didáctica, la parte de evaluación, la parte administrativa, así, todo el modelo hay que asumirlo como tal, ¿no? Para que no existan incongruencias después. Y ya se están trabajando. Hay muchas universidades que ya hace tiempo, privadas sobre todo, están trabajando con el modelo por competencia completo, ¿no? Como debe ser. Pero todavía algunos que siguen, universidades públicas que siguen con el modelo tradicional, ¿no? No vamos a decirle que no funciona, sino que siguen todavía, pero ya sabemos que estamos en el siglo XXI y nos están pisando ahora nuevos modelos, que es el conectivismo, ¿no? Y imagínense, tenemos que estar actualizando, y sobre todo la universidad tiene que estar actualizándose, y nosotros como docentes creo que día a día, ¿no? Bueno, aquí en este cuadrito le traigo por el objeto de la evaluación. ¿Cuál es el objeto de la evaluación? Como decía ahí en el video, en el primer video que vimos, y el objeto de la evaluación, que pueden ser, yo le traigo aquí algunos, pueden haber mucho más. Por ejemplo, ofrecer al docente la posibilidad de dominar ciertas técnicas que le permiten procesar la evidencia necesaria acerca del aprendizaje de los alumnos y de la enseñanza misma, efectuar los cambios que deben de ser realizados a lo largo del proceso de enseñanza. Ese es el objeto de la evaluación, no solamente como teníamos algunos, que era el de poner una nota y de promover, porque eso es otro, ¿no? Controlar la calidad
y la eficacia de cada etapa del proceso de enseñanza, determinar el grado en que los alumnos evolucionan en la forma deseada, reformular, pues en la parte de retroalimentación, que eso es lo que necesita la evaluación, ¿no? Retroalimentar el proceso docente educativo. Entonces, reformular las metas y objetivos específicos para una determinada disciplina, porque acuérdense que ahora los cambios son muy rápidos, ¿no? Antes teníamos que esperar y actualizarlo, ¿no? De aquí a 5 años o a 10 años. No, ahora es muy rápido, hay que estar actualizando, reformulando sus objetivos, reformulando nuevas competencias, nuevas habilidades, porque van surgiendo esas cosas, es decir, el proceso investigativo y ahora la ciencia va muy rápido, ¿no? También, que es a lo que lo asocian casi todo el mundo, la mayoría, el objeto de la evaluación, asignar calificaciones de forma objetiva, las calificaciones para promover de curso, ¿no? Y por otro lado, poseer un conocimiento inicial de las capacidades de los alumnos en lo más posible para estar apoyando en el instrumento de diagnóstico, que esta es la evaluación como tal diagnóstica, ¿no? Y en este cuadro, que vamos a ver aquí, después ustedes lo van a revisar, están los tipos de evaluación, ¿no? Según el momento que se aplica, está la diagnóstica, formativa y la sumativa, que hablaron en el video ahí. Fíjense, en la educación y en la evaluación por competencia, las tres tienen suma importancia. Yo no le voy a dar más importancia a la sumativa, ¿ya? Porque a veces todas las evaluaciones que hacemos en un periodo de tiempo no tienen peso en la calificación y en la evaluación. Y solamente la evaluación sumativa, como se aplica al final del ciclo de cada unidad, entonces le dábamos más peso a eso y nos olvidábamos de la formativa, nos olvidábamos de la diagnóstica, ¿no es? Que la formativa hay que recuperar todo ese aprendizaje, ¿no? Y esa retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje que ha venido sucediendo en todo el tiempo, ¿no? Y la evaluación diagnóstica que le decía que se aplica al inicio de cada ciclo, de cada tema, de cada unidad, y al inicio, cuando encontramos con los estudiantes, tenemos que dedicarle tiempo a esa evaluación diagnóstica para poder detectar esos aprendizajes previos que tienen los estudiantes, ¿no? Y conocer sus actitudes, sus valores. A veces el docente es el primer día de clase y ya está avanzando materia, ya está por no sé dónde y no conoce a ninguno ni le importa, ¿no? Y entonces hay que dedicarle tiempo a eso, a ver, conocer al estudiante, cómo viene, qué es lo que sabe, y a eso hay que hacer una evaluación diagnóstica para conocer eso. Ustedes, la segunda tarea que tienen es sobre estos tres tipos, los momentos de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, donde ustedes van a tener que diseñar en función de sus profesiones. Claro que todo es hipotético, como si ya fueran docentes. Bueno, el que es docente lo hace. Diseñar un tipo de evaluación diagnóstica, un tipo de evaluación formativa y un tipo de evaluación sumativa. Es decir, en secuencia de qué cosa le preguntarían, qué tipo de evaluación le harían en cada uno de esos momentos, ¿no? Entonces, según el aspecto que se evalúa, bueno, está aquí, ya usted lo sabe, lo conceptual, que es la parte del conocimiento, ya lo actitudinal y lo procedimental, ¿no? Según la persona que lo evalúa, la persona que la aplica, puede ser una autoevaluación, una coevaluación, que ya es cuando los alumnos se evalúan a los compañeros, y la heteroevaluación que la hace el maestro o el docente, ¿no? La heteroevaluación. Ya, este cuadrito. Nosotros aquí van a ver en esta diapositiva que ya está explicado cada uno, ¿no? Del tipo de evaluación, de la evaluación diagnóstica cuando se realiza al inicio y sirve para reorientar también, porque a veces vamos con una planificación, ¿sí? Como docente, pero no conocemos a los alumnos y de momento nos encontramos que los alumnos no tienen los niveles, tenemos que avanzar y reorientar todo el proceso nuevo de nuestras clases, ¿no? Tenemos que volver y para eso es importante la evaluación diagnóstica. Y la evaluación formativa que permite el seguimiento del proceso de aprendizaje, ¿no? Y proporciona información sobre el progreso del estudiante. Y bueno, la sumativa que ya sirve de base para la toma de decisiones en cuanto a la promoción, repitencia, que la hacemos siempre al finalizar, ¿no?
en un lapso de tiempo que depende de cómo nosotros planifiquemos. Esto es importante, esta evaluación. Después están, según la participación de los agentes de evaluación, la autoevaluación, explica, esto ustedes lo van a revisar con calma, la diapositiva cuando yo se la subo ahí, ¿no? La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación que la realiza el alumno, pero acuérdense, esta la realiza el alumno, pero con la orientación del docente. El docente tiene que diseñar y el alumno participar también en ese tema de la autoevaluación. La coevaluación que se hace alumno a alumno o grupos, ¿ya? Y la heteroevaluación que la hacemos el docente-alumno, ¿sí? Según la ubicación de los agentes de evaluación, puede ser interna y puede ser externa. Eso ustedes lo van a revisar. Según el momento, puede ser inicial, procesual y final, que tienen que ver con la evaluación diagnóstica, con la formativa y con la evaluación sumativa, ¿no? Tienen que ver estos tipos, pero depende del momento que nosotros lo hagamos. Según el enfoque metodológico, bueno, evaluación cualitativa y cuantitativa. También se van a ver ustedes qué tipo de evaluación, porque no siempre es válida la evaluación cuantitativa, sino también la cualitativa. Vamos a valorar más la calidad tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y a veces nos da más detalle, nos enriquece mucho más que una evaluación cuantitativa solamente, asignar calificaciones y puntajes. Entonces tenemos que a veces mezclarlos los dos. Y vamos a ver en el diseño de los instrumentos que están tanto la parte cualitativa como la parte cuantitativa. Según el ámbito de acción, evaluación de los centros educativos, evaluación curricular, evaluación de programas, evaluación de ambiente físico, evaluación de la enseñanza. Ustedes van a revisar eso después, ¿sí? La diapositiva para que amplíen eso. Vamos a ver esta presentación sobre estos temas. No tiene audio, solamente es presentación. Bueno, este es un resumen de esos elementos, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Entonces, a ver, estamos aquí, ya nos hemos salido. ¿Sí? Bueno, esto es lo que teníamos de ver en el día de hoy, sobre todo la parte de los modelos y de los tipos de evaluación, ¿no? Que lo más importante que les recomiendo, que tiene relación con la segunda tarea, es la evaluación diagnóstica, la evaluación
sumativa y la evaluación. ¿Cuál es la otra evaluación? Formativa. Formativa, ¿no es? Y que yo le decía que no hay que darle más peso a la evaluación sumativa, porque la evaluación formativa, una de las cosas que hay en la evaluación por competencia es rescatar todo ese progreso que ha tenido el estudiante y darle un peso también, ¿no? No solamente a la evaluación final o sumativa. Entonces, ustedes van en la tarea que tienen que hacer, van a diseñar una evaluación, no importa que esté bien o que esté mal, ustedes diseñan en una clase hipotética, en un proyecto de clase hipotético, una materia, ¿ya? ¿Cómo harían una evaluación diagnóstica de su materia que impartirían? Porque esto es hipotético. ¿Cómo sería la evaluación procesual y cómo sería la evaluación sumativa, ¿no? O la formativa y la evaluación sumativa. ¿Qué harían? ¿Qué preguntarían? ¿Qué tipo de forma de evaluación le haría? Y además que tengan una relación, ¿no ves? Entre las evaluaciones. Eso nada más era para la segunda tarea, creo que era eso. Entonces, compañeros, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hasta aquí. Yo inmediatamente les subo las diapositivas para que ustedes con calma ya lo revisen. La diapositiva, lo vean con calma, los videos, y acuérdense que tienen bibliografía ahí que pueden consultar en la plataforma. Entonces, queridos estudiantes, si no hay alguna pregunta, ¿sí, Ronald? ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Buenas noches, Ronald. Muy interesante su exposición, lo que nos actualiza, lo que nos concientiza. Le dicen, quería consultarle de la heteroevaluación. Se entiende que es el profesor y alumno. Y la coevaluación es de estudiantes. Y entre estudiantes, ¿qué podrían evaluarse? ¿O qué tuvieran que evaluarse? Por favor, listen. Muchas gracias. Y de eso vamos a ver muy bien, Ronald. De eso vamos a ver en la próxima clase un instrumento de coevaluación para que se evalúen entre ellos. Fíjense, el tema es que en la coevaluación y en la autoevaluación, es decir, no lo podemos dejar solo. Es decir, ya, el docente, evalúense. Y ellos, bueno, ¿y qué nos evaluamos? ¿No? Es decir, eso tiene que estar planificado por el docente. Tanto la autoevaluación como la coevaluación, ¿no? Tiene que estar planificado con el docente y tiene que estar diseñado el instrumento. Hay un instrumento para cada cosa, ¿ya? Entonces, ese instrumento tiene que estar diseñado donde ya sabemos lo que tenemos que evaluar. Todos los integrantes del equipo y yo. Y ahí nos ponemos la autoevaluación en base a esos criterios que lógicamente el docente está ahí para saber que se ha cumplido y conoce el instrumento, ¿no ves? En la clase que viene, Ronald, vamos a ver un instrumento, diseño de un instrumento de coevaluación de un equipo. En equipos, es decir, que se autoevalúen entre ellos, ¿no ves? Entre equipos, en la evaluación por pares, como le llamamos también, ¿no ves? Pero depende, tú dices, ¿qué se van a evaluar? Bueno, eso lo tenemos que diseñar con anticipación. Por eso te digo, aquí todo está diseñado y planificado con anticipación y los estudiantes lo tienen que conocer. Y saben, y ellos ya saben qué se tienen que evaluar, ¿no? Cada uno. Y vamos a ver el instrumento el próximo sábado. Gracias, Lice. Bueno, queridos estudiantes, avancen en las tareas. Espero su tarea para revisarla. Y bueno, avancen en la otra tarea también de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, que la tienen ahí también, que cualquier duda me llaman para darle también una orientación, ¿no? Enseguida yo le subo la diapositiva. Y bueno, me imagino que después el video también le sube allá a la compañera. Entonces, si no hay más, nos vemos el próximo sábado. ¿Qué dicen?
Está bien. Está bien, mister. Hasta luego. Muchas Que gracias. tengan, Gracias. que Muchas tengan gracias. excelente fin de semana luego. y buenas noches a todos. Gracias. Buenas Bueno, Hasta la noches, próxima. doctor. Buenas noches, Saludos, Fátima. compañeros. Saludos, Waldo. a ustedes. Hasta luego. Gracias a usted, doctor. Fernanda. Buenas noches, muy buena su clase. Gracias, gracias. Buenas noches, Licen. Avancen en los trabajos. Ajá, los trabajos. Bueno.